vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a su programa Despegar a la Vida. José Luis Villanueva, gustoso de estar aquí con ustedes, feliz de una vez más estar frente a este micrófono y poder compartir con ustedes un programa más de Despegar a la Vida. La realidad es que este programa, como cualquier otro, todos son especiales, pero en este vamos a hablar de un tema muy actual, ya que hace unos cuantos días celebramos el Día del Padre en México. No estoy seguro si en otros países se celebra igual el Día del Padre, como lo hicimos aquí en México el pasado domingo 18 de junio, pero definitivamente el que celebremos, reconozcamos a los padres al menos una vez al año, me parece muy importante, necesario, trascendente, pero como toda buena frase, no solo para festejarse y reconocerse un solo día del año, sino todos los días del año, puesto que la actividad, labor, amor, responsabilidad y todo lo que los padres hacen es estupendo, maravilloso, y vamos a hablar un poquito de ello en este programa. Hoy Despegar a la Vida se titula La aviación está bien padre, por lo mismo que vamos a hacer un amplio reconocimiento a los padres, independientemente de dónde estén, independientemente de qué etapa de ser padres se encuentren, muy independientemente de la relación que tengan actualmente con sus hijos, porque también hablaremos muy poco al respecto de cómo los padres y los hijos van transformando la relación en el transcurso del tiempo. Entonces, lo importante es el día de hoy reconocer, evidenciar y respetar con todo el cariño y amor posible para quienes son y quienes tenemos la fortuna y la bendición de ser padres. Si bien las madres, las mamás, las que traen la vida a este mundo, tienen una gran responsabilidad y es una gran bendición el que puedan traer vida a este mundo, los padres me parece que son el complemento para que esto se dé. Y no tiene que ver con que los padres fisiológicamente, físicamente o biológicamente tengan que traer a un bebé dentro de su vientre por tantos meses, sino que el ser padre te convierte en algo que va tan allá como el traer la vida a este mundo. El ser padre es una responsabilidad muy grande, es un proceso de aprendizaje enorme, así como las madres, no lo dudo, pero en este programa el día de hoy hablaremos de lo padre que es ser padre. Y ligado obviamente a nuestro tema, que es la referencia, que es la aviación. La aviación está bien padre y empecemos por ahí para empezar a encaminar lo que vamos a platicar el día de hoy. La aviación está bien padre y empecemos partiendo de cómo es la aviación. De manera general, la aviación la podemos conocer desde muchos lados, la definimos de muchas formas y obviamente para cada uno de nosotros tiene una característica o un adjetivo distinto. Dentro de los muchos que podemos encontrar y algunos que cacho de haber platicado con la gente es, la aviación es compromiso. Y un compromiso porque es un trabajo, porque requiere muchas cosas para poderse llevar a cabo, porque requiere el involucramiento de muchas personas para que funcione de manera correcta, porque hay un compromiso en cuanto a fechas, horarios, destinos,
formas de hacer las cosas para que la aviación funcione. Estoy hablando de manera general toda la aviación. Entonces la aviación es un compromiso. Pero si lo ves desde un lado paralelo, también la aviación es diversión. Diversión por lo que dentro de ella se genera, de la forma en la que trabajamos en la aviación, pero también porque la aviación te lleva, te trae, te mueve a lugares donde hay diversión, donde puedes divertirte en el proceso, donde te diviertes en el vuelo, donde te diviertes en los aeropuertos. Entonces la aviación es un compromiso, también es diversión. En sus orígenes en la aviación comercial, la aviación era un glamour, era como un estatus distinto, era algo elegante, era algo que generaba aspiración para mucha de la gente. Y eso también tornó, desde otro lado, a que la aviación fuera adrenalina, emoción, cosas extremas, cosas fuera de lo normal. Hacer algo que en tierra no podías hacer y algo para lo que los seres humanos no estamos diseñados. Obviamente mucho de esto se avanzó, mucho de la adrenalina se avanzó en la época de las guerras mundiales, puesto que los aviones militares tenían que tener diseños que permitieran hacer actividades, funciones, condiciones muy adrenalínicas para los pilotos, pero que tienen una función específicamente bélica, derivado de las guerras mundiales. Pero esto, en su momento también, de tornarse algo bélico, se ha tornado en actividades de alto riesgo o deportes extremos con aviones que hacen actividades, hacen suertes, hacen formas que llenan de adrenalina no solo a los pilotos que van dentro de la aeronave, sino a quienes los pueden ver desde tierra y se emocionan con todo lo que las aeronaves hacen mientras se encuentran volando. La aviación está padre porque genera aventura. De hecho, hay estudios que revelan la forma en la que los pasajeros se comportan el día de su vuelo, desde que despiertan, hacen sus actividades y cómo se preparan para desplazarse de su hogar o de su oficina hacia el aeropuerto, cómo viven el proceso de documentación, revisión en el punto de inspección, su estancia en sala de última espera hasta que se sientan en su butaca dentro de la aeronave. Es toda una aventura, porque los niveles de excitación o los niveles de adrenalina o los niveles de simplemente la frecuencia cardíaca va cambiando conforme vas pasando algunos de estos varios procesos. Insisto, desde que estás en tu casa hasta que te sientas en la butaca o en el asiento de la aeronave, tu proceso es toda una aventura de sube y baja, dependiendo de dónde estés, dependiendo de la hora, con la diferencia que haya con respecto a tu vuelo, dependiendo de si ya estás documentando o si ya estás en sala de última espera. Todo esto es una aventura que vive tu cuerpo en el proceso de tomar un vuelo. También la adrenalina tiene mucho que ver en esto, pero aquí nos enfocamos más a la aventura, que es el volar, el viajar, el disfrutar una actividad que no haces todos los días. ¿Por qué la aviación también está padre? Porque también es un trabajo. Afortunadamente, gracias a la aviación, vivimos muchas personas. Es nuestro medio de subsistencia. Es la forma en la que pagamos nuestras deudas, llevamos comida a nuestras casas, generamos movimiento de la economía en las ciudades. Entonces, este trabajo también está padre. Porque sin el trabajo, sin esta aviación, pues obviamente tendremos que estar consiguiendo una actividad laboral en alguna otra industria. Cualquiera de ellas muy respetables, muy bonitas, pero hay quienes vivimos con la aviación. La traemos, no sé si de vidas pasadas, pero seguramente sí desde hace muchos años. Entonces es parte de nosotros. Y está padre que podamos vivir de algo que nos gusta, nos apasiona, nos mueve, nos incentiva, nos motiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué está la aviación padre? Porque tiene muchas características y condiciones, tanto para una persona como individuo, como para las varias personas que se relacionan dentro de la aviación. Dígase tripulaciones de vuelo, tripulaciones de tierra, personal de rampa, personal en la administración del aeropuerto, aquellos que trabajan en torre de control o centros de control. Para todos los que estamos envueltos en la aviación, estoy seguro que pudieran decir en algún momento, esto está padrísimo. Lo que hago, a lo que me dedico, las decisiones que tomo, la forma en la que se desarrolla el trabajo en la aviación está padre. Por eso el programa del día de hoy va encaminado a eso,
a lo padre que está la aviación, pero obviamente ligado a nuestros propios padres. Y aquí la liga que hago de la aviación en nuestra vida es, seguramente tú o muchos de los que están cerca de ti o muchas de las personas que conoces, principalmente caballeros, y no estoy descartando a las mujeres, pero es un tema generacional. Muchos de los que nacimos antes de los años 80, incluso algunos de los años 80, muchos quisimos ser pilotos. Algunos tuvimos la fortuna, suerte o trabajo para conseguir ser pilotos, otros no, pero el ser piloto de niños era algo aspiracional. En muchas ocasiones, en muchos juegos, en muchos dibujos de primaria, cuando te preguntaban ¿qué quieres ser de grande? Así como había la búsqueda de ser bombero, había la búsqueda de ser piloto aviador. ¿Por qué? Supongo que tenía que ver con la libertad de volar, de ir de un lugar a otro, de conocer muchas ciudades, de hacer muchas cosas diferentes, de no tener que estar encerrado en una oficina o de no tener que estar anclado a una sola actividad, sino más bien buscando esa libertad que aparenta ser la aviación, volar y estar en distintas partes de la ciudad donde naces, el país donde naces o muchas ciudades en diferentes países alrededor del mundo. ¿Por qué lo ligo este tema, este concepto de que los niños queríamos, o hay muchos niños que todavía quieren ser pilotos? Porque de niños, y esto también es una condición frecuente, por no decir que siempre se da, y es que de niños vimos a nuestros papás como nuestros superhéroes. Y aquí viene esta liga aspiracional donde durante muchos años, y a veces quisiéramos que fueran más, durante muchos años nuestros hijos y nosotros como hijos lo hicimos, veíamos a nuestros padres como superhéroes, como personas fuertes, inquebrantables, trabajadoras, inteligentes, astutas, aquellos capaces de solucionar cualquier problema, aquellos tan fuertes capaces de cargar o mover o empujar o arreglar cualquier situación. Veíamos a nuestros papás como aquellos seres superiores al resto de los seres. Me refiero a que los papás era como nuestros papás, el papá de cada uno de nosotros era un tema más de superioridad con relación a todos los que sus hijos creían que sus papás eran superiores. ¿A qué me refiero? Para cada uno de nosotros, nuestros papás eran superhéroes. Pero cuando platicabas con tu compañero, con tu compañera, con aquellos niños de tu edad y hablabas de tu papá como un superhéroe, ellos hacían lo mismo. Aunque tú sabías, y en la mente de cada uno de los niños, estaba que su papá era el superhéroe de los superhéroes. Era el superlativo. Él era el superhéroe. No era cualquiera, no estaba dentro del promedio. Él era más que los demás. Entonces, así como de niños queríamos ser pilotos aviadores, traer nuestras barras en los hombros y unas salidas en el pecho, también identificamos que vivíamos y queríamos ser como nuestros papás. Esos superhéroes sin capa, pero que eran capaces de hacer todo. De aquí entonces va mi primer comentario, que pudiera ser controversial, pero me gusta el tema de que hay cosas que, si bien no tienen una prueba científica, hay veces que no necesitas la ciencia para confirmar o comprobar ciertas cosas. Y aquí es donde yo comento, creo, he leído, pero se ha hecho mi creencia de que nosotros como hijos elegimos a nuestros padres antes de que llegamos a este mundo. Hay una cantidad de información al respecto de vidas pasadas que tienen que ver con la relación de nuestras almas en el pasado y nuestro actual presente para que se atiendan cosas de nuestro karma o de nuestro dharma, de tal suerte que fortalece la idea de que nosotros como hijos elegimos a nuestros padres para que nosotros y ellos trabaje cada uno lo que le corresponde al respecto del aprendizaje
no atendido en vidas pasadas, o al respecto del acompañamiento y fortalecimiento de ciertas cosas en la vida presente para desarrollarnos, evolucionarnos de una mejor forma para las vidas futuras. Yo sí creo en eso y me gusta pensar en que elegí a mis papás porque estoy feliz con ellos. La verdad es que no me arrepiento y no los cambiaría. Como buen hijo, he vivido estas etapas que todos o muchos vivimos. Cabe la pena generalizar porque, aunque no pueda yo asegurar que es siempre o que es todo, hay ideas, conceptos que sí caben en la generalidad. Y es este proceso que vivimos como niños, donde les decía que durante muchos años, y ojalá fueran más, pero durante muchos años, identificamos a nuestros padres como los superhéroes. Para que después de algún tiempo pareciera ser que son nuestro némesis, pareciera ser que son el antihéroe. O más bien, nosotros nos convertimos en el antihéroe y es cuando estamos peleando, juzgando, criticando y hasta llegamos a decir cosas incongruentes al respecto de el odio que podemos tener a nuestro papá por el regaño que nos hizo, por la observación, por la sugerencia, por la presión que ejerce a nosotros a ciertas cosas. Y entonces esta es otra etapa y otra época de la vida en la que de ser nuestros héroes pasan a convertirnos en villanos de nuestros propios héroes y entonces llegamos a chocar. Durante muchos años que viva esta etapa, nos distanciamos, nos alejamos, cuestionamos y hasta creemos que ellos no saben y que nosotros creemos más que ellos. Que sabemos más, que ellos ya están viejos, que no es posible que con tantos años en su haber no puedan entender cosas tan sencillas como las que nosotros entendemos, como las que nosotros sabemos, y hasta pudiéramos nosotros darles la oportunidad de que ahora que vayamos a arreglar el mundo, ellos se vean beneficiados por nuestra juventud, fortaleza e inteligencia que permite que hagamos cosas que ellos no hicieron en su momento. Y esta idea tan errónea de que nosotros somos, sabemos y hacemos más que nuestros propios papás, dista mucho de la siguiente etapa cuando crecemos, maduramos, nos damos cuenta y entendemos ciertas cosas y retornamos a un punto donde queremos, requerimos y buscamos el consejo de papá, el apoyo de papá, la orientación de nuestro papá. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que lo que vivimos años atrás, esa juventud alocada y salvaje, esas muestras de ego superlativo, esas respuestas sin sentido y con cero educación hacia nuestros padres, fue solo una etapa y que al pasar de los años nos dimos cuenta, a veces dolorosamente y otras tantas de manera natural, nos dimos cuenta que nuestros papás siguen teniendo la razón y pueden seguir siendo nuestros superhéroes, aunque ya no tengan la fortaleza que tenían cuando nosotros teníamos 5 o 6 años. Que nuestros papás son tan o más inteligentes de lo que creíamos, al punto que les pedimos apoyo, sugerencias, orientación y que nos digan en muchas ocasiones qué hacer ante la pérdida de nuestra capacidad de toma de decisiones en momentos críticos que vivimos en el transcurso de nuestra vida. Los papás fueron superhéroes y se terminan convirtiendo nuevamente en superhéroes, primero de niños inexpertos y en proceso de desarrollo, para después convertirse en los superhéroes de adultos sensatos, adultos quizá con una familia, con más responsabilidades económicas, con ya habiendo cumplido mucho o varios de sus proyectos o propósitos de vida, pero que en ese punto el superhéroe inicial se vuelve a convertir en el pilar de muchas de nuestras acciones, decisiones y búsquedas de apoyo, amor y respaldo. ¿Qué es lo que pasa? Que los papás se convierten en el transcurso de nuestra vida en varias cosas, pero que nunca cambiaron. Realmente solo lo que sucedió es que en esos años nosotros fuimos los que estuvimos catalogando o poniéndole un adjetivo al actuar de nuestros padres
sin darnos cuenta que realmente los que estaban cambiando, evolucionando, aprendiendo, desaprendiendo, y derivado de su cambio de niñez, adolescencia, a juventud y a madurez, derivado de esos cambios, es que nosotros considerábamos que ellos sabían más o menos, podían ayudar o no podían ayudar, nos queríamos sentir cerca o lejos, y eso es lo que hizo las diferencias, no porque ellos lo hicieran. Su capacidad de amor, de entrega, de apoyo era tanto que toleraron esos momentos incómodos, esos silencios incómodos también, pero que ellos estaban ahí para respaldarnos, apoyarnos u orientarnos como creíamos que debería de ser, y a veces facilitando que lo hicieran y a veces negando la posibilidad de recibir de ellos el apoyo que necesitábamos. Un padre no es lo que la vida te dice que es. Un padre es más que eso. Un padre no solo es el que te acompaña, incluso, a ver, el padre no te da la vida. Eso nos queda clarísimo. El padre no te da la vida. Quizá eso sería muy fácil, pero más bien el padre se convierte en el que te da amor. Si bien fisiológicamente, biológicamente, no es el que te trae al mundo a través de un parto donde te brindan vida, el padre es el que te da, te rodea, te inunda de amor. Y eso es más fuerte todavía ante la condición de no ser tú el vehículo de traer un ángel a este mundo, pero sí ser quien, a partir, incluso antes de su llegada, de amar a ese ser vivo que llamas hijo. El padre no solo da su entrega, su amor, su compañerismo, da su confianza, da su credibilidad, da todo, porque los padres es el complemento perfecto para el vehículo llamado madre que nos trae a este mundo. Pero bueno, no me voy a desviar con esos temas porque eso sí requieren muchos temas de profundidad a platicar, pero vámonos a las enseñanzas que podemos tener, no solo en nuestra vida, sino también en la visión, a través de las propias palabras de nuestros padres. Nuestros padres nos han dicho muchas cosas en el transcurso de nuestras vidas. Nos dicen desde no hagas eso hasta ten cuidado con aquello. Nos orientan, están para apoyarnos, están para ayudarnos, y lo mejor que pudiéramos hacer es facilitarles su trabajo, facilitarles lo que ellos hacen, estar dispuestos a aprender y a escuchar de ellos. Y es una recomendación que hacen los padres y que yo te diría, aplícalo a ti como persona, pero aplícalo en tu vida laboral, personal, en tu trabajo, y aplícalo en la aviación también. Y esta sí me lo decía mi padre. Varios de los que lo voy a decir, algunos me los dijo mi padre, algunos no, pero esta sí. Y esta me decía, sé amable. Punto número 1, sé amable. Mi papá, ingeniero arquitecto, durante muchos años construyó y me llevaba en muchas ocasiones a las obras donde él tenía gente trabajando. Y me recuerdo que si yo llegaba a algún lugar y por algo no saludaba, porque no quería, porque se me olvidaba, porque no me daba cuenta, él siempre me hizo que saludara a las personas. Dijo, tienes que mostrar dos cosas que son muy importantes. Respeto, que tiene que ver con la educación, y ser amable, porque todos ellos están trabajando aquí y tú vienes de visita, vienes a su trabajo. Entonces, sé amable con ellos, respétalos. El ser amable abre muchas puertas, de hecho es lo que me decía mi papá. Un saludo y una despedida es el que te ayuda a abrir una puerta para ingresar a algún lugar y el que te despide para irte de ese lugar y poder cerrar la puerta con la tranquilidad de lo que hayas hecho. Entonces, sé amable en todo momento con todas las personas, incluso con aquellas que no conozcas, incluso con aquellos que hasta pueden no caerte bien o con quien tengas algún tema que atender, porque esos temas es un punto y aparte de la amabilidad, que parte de la educación que dan en casa. Número 1, sé amable. Es indispensable que lo seas tú como hijo, como enseñanza de tu padre. Mi padre me lo decía y muchos padres lo han dicho. Sé amable. Como punto número 2 es mantente enfocado en tu objetivo.
Mi papá no fue tan insistente en el tema de mis objetivos. Él veía la vida de una forma distinta. Sí consideraba que era importante hacer planes, determinar objetivos, pero él lo veía de una forma muy general. Él no le gustaba pensar en cosas ni tan a corto plazo ni tan pequeñas que desgastaran tu tiempo y energía en ello. Mas, sin embargo, sí tenía claro de que era importante establecer objetivos en la vida para que los fueras atendiendo y obviamente para que los lograras. Esta recomendación sí la hacía mi padre de una forma un poco distinta, pero recabando información, sí hay muchos padres que buscan que sus hijos mantengan muy bien enfocado su objetivo para que tengan la oportunidad de lograrlo, puesto que objetivo que no es visto, objetivo que no es alcanzado. No interesa tanto la distancia que hay de tu punto actual a tu objetivo como el tener la claridad de cuál es tu objetivo. Entonces, la recomendación del padre es: mantén enfocado tu objetivo. Esto ayuda para que lo alcances, para que sepas a dónde vas, para que puedas hacer los planes y metas de menor plazo para llegar a tu objetivo. Porque a final de cuentas, si lo que quieres es lograrlo, para ello primero tienes que partir de saber dónde está. Y eso es: mantén enfocado tu objetivo. Como número 3 de las recomendaciones que dan los padres en general, esta me la dio mi papá también de una forma un poco diferente, pero me dijo: rodéate de personas más inteligentes que tú. Pero mi papá hacía énfasis en algo que también es trascendente, que tiene que ver con las relaciones entre las personas. Si bien mi papá decía: busca personas inteligentes, busca personas afines a ti, pero que te enseñen cosas. Pero al mismo tiempo decía: rodéate de gente, hazte de amigos, hazte de conocidos. Las relaciones siempre serán positivas, siempre serán necesarias y siempre serán buenas. Entonces, rodéate de gente inteligente, inteligente más que tú, pero genera relaciones, conoce gente, provoca amistades, provoca buenas relaciones, llévate bien con la gente. Porque eso, además de nutrirte a ti como persona, nutrirte a ti en tu parte interna como espíritu, como ser humano, les ayuda a ellos también. Y en la parte física, quizá ya la laboral, quizá ya la familiar, el que te rodees de más personas, tanto las que son más inteligentes que tú, como otras tantas que a lo mejor no llegan a ese nivel de ser más inteligentes que tú, porque son condiciones diferentes, porque estamos hablando de temas en general distintos a los que a lo mejor yo manejo o los que tú manejas. Independientemente de eso, él hacía mucho hincapié: rodéate de personas más inteligentes que tú, pero rodéate de personas. Genera relaciones con los demás. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Luego, si ya estamos buscando tener esta relación, conocimiento e interacción con personas más inteligentes que nosotros y generar círculos, redes de apoyo, amistades, etc., algo que a mí me dejó mucho es, número 4, enfócate en lo positivo. ¿Y por qué me dejó mucho? Porque quienes me conocen, yo mismo me defino y ellos me pueden catalogar y definir como un positivo empedernido. Y es, aunque, déjame acordar de un chiste, soy malísimo para contar chistes, pero hablaba al respecto de que aún y cuando esté lloviendo, tú te das cuenta de que está lloviendo tan hermoso que no importa que te mojes.
El ser un positivo empedernido habla de la forma en la que, aún en las situaciones más complicadas, más adversas, más difíciles, encuentras la forma de que sea algo positivo, algo para tu beneficio, algo que te ayude. Denme un segundo, por favor. Fue una interrupción muy rápida, bueno, no tan rápida, pero fue una interrupción rápida, necesaria, que tiene que ver con lo que estamos platicando el día de hoy, que es el Día del Padre, puesto que me habló mi hija. Y pues, ustedes sabrán, hay prioridades en esta vida. Y qué mejor que hablar con mi princesa hermosa. Estamos platicando entonces de las cosas que nos están recomendando los papás. Y mi último comentario fue al respecto de enfocarnos en lo positivo. Enfócate en lo positivo porque el enfoque tiene que ver con la forma en la que tú ves la vida. Y yo les mencionaba que si algo me caracteriza y algo creo que me ha beneficiado mucho es en enfocarme en lo positivo. A veces hasta de más, yo creo. Pero sigo creyendo que es muy sano, muy benéfico y da grandes y buenos resultados en que me enfoque o en el que tú te enfoques en las cosas positivas. Porque cuando están pasando cosas que son complicadas, que son desgastantes, cuando el ambiente a tu alrededor, dígase familia, pareja, hijos, trabajo, vecinos, etcétera, etcétera, cuando el ambiente está enrarecido y las cosas están complicadas, normalmente nos dejamos llevar por pensamientos negativos, destructivos, y nos vamos junto con la ola de está mal, está feo, qué mala onda. Y entonces veámoslo en una oficina, cuando pasan cosas de este tipo, alguien dice, ay, no, qué mala onda, nos está yendo muy mal. Y entonces el otro dice, ay, sí es cierto, nos está yendo mal. Y los comentarios se empiezan a fortalecer a través de comentarios que van del lado negativo. Como cuando alguien dice, ay, es que, ¿qué crees? Me duele la cabeza. Y llega alguien, ay, sí, a mí también me dolió la semana pasada, es que este calor está tremendo y por eso me duele la cabeza. Y llega un tercero y dice, no, hombre, sí, a mí me duele desde hace 3 días y no se me ha quitado y el dolor de cabeza es horrible. Y llega un cuarto y dice, no, hombre, yo vivo con jaqueca todos los días y hasta me da migraña de vez en cuando porque el dolor de cabeza es horrible. Y entonces se enfocan en aquello que no genera un beneficio, solo suma al lado negativo de la situación. Por eso mi interés es enfocarme en lo positivo. Me parece que es algo que beneficia mucho a la vida de todas las personas. Y en lugar de que alguien llegue contigo y te diga, ay, es que me duele la cabeza porque hace mucho calor, tú digas, híjole, sí hace mucho calor, tienes toda la razón, pero estoy seguro que ahorita un vasito con agua y hielo puede beneficiar, me voy al baño a refrescar la cara, ¿por qué no haces tú lo mismo? Fíjate, sí hace mucho calor, pero qué bueno que estamos aquí con vida y que ahorita vamos a ir a tal lugar a comer o a tomar algo, o qué tal que estamos dentro de la oficina y si hace un montón de calor allá afuera, pero aquí tenemos aire acondicionado, o bueno, trabajamos en el sol, está horrible, estamos cargando cosas pesadísimas a 40 grados centígrados, esto es horrible. Sí es cierto, es horrible, definitivamente el calor está insoportable, estamos viviendo una ola de calor horrible, pero tenemos trabajo y tenemos salud y por eso lo podemos hacer, porque afortunadamente gracias a que lo estamos haciendo, podemos llevar cosas a nuestra casa para que coman. Entonces, el enfocarnos en lo positivo me parece que es algo, híjole, casi quiero decir que es indispensable para nuestro día a día ante muchas de las situaciones complicadas que vivimos todos los días. Número 5. Esta mi papá nunca me la recomendó y no creo que lo hiciera ni lo haría en su siguiente vida, porque él fue muy mesurado, muy inteligente, pero muy mesurado. Al ser tan inteligente y ser tan mesurado, no tomaba tantos riesgos. Sí los tomaba, pero definitivamente no todos los que yo he tomado en mi vida. Él tomó los riesgos que creyó conveniente. Él aplicaba la de, si tienes batallas en las cuales tienes que intervenir, elige tus batallas. En este sentido, el punto número 5 tiene que ver con lo mismo. Toma más riesgos, más la recomendación de mi papá es, toma los riesgos necesarios. No tomes todos. Yo tomé todos y hasta además y hasta me inventé algunos cuantos. Creo que no era necesario. La recomendación sabia de un padre es toma más riesgos. Toma los necesarios, toma los que se requieren, toma aquellos indispensables y toma más para encontrar más y mejores resultados.
Pero no te vayas al punto del Villanueva que se va de lleno y toma todos los que se le presentan y hasta más. Entonces, toma más riesgos, sí, tómalos. Toma más riesgos. Verás que vale la pena. Punto número 6. Nunca dejes de aprender. Y esta frase, mi papá y muchos papás la promueven, la provocan con sus hijos, pero a veces va incluso más allá de solo decir que nunca dejes de aprender. Y tiene que ver con aquellos papás que independientemente de su edad biológica, siguen aprendiendo. Un ejemplo claro es mi papá que, ya jubilado, se puso a tomar clases de pintura, de escultura, de repujado, incluso llegó a montar exposiciones con el arte que él generó de pintura, escultura y repujado. Él tocaba la guitarra, no era un experto, pero sabía tocarla. Y también se puso a tomar clases de guitarra para mejorar la forma en la que tocaba la guitarra. Y esto lo hizo después de haberse jubilado, que quiere decir que tenía más de 65 años cuando estaba buscando qué aprender. Si bien está comprobado que mientras más información le estés dando a tu cerebro de manera permanente, ayuda para rejuvenecer, mantener fuerte al cerebro, el hecho de estar aprendiendo cosas te abre otros panoramas, no solo mantener activo y saludable el cerebro, sino abrir panoramas que antes no tenías en tu visión, como una nueva lengua, una nueva cultura que aprendes a través de una nueva lengua, actividades con personas que no conocías hasta que llegaste a la clase de repujado, de pintura o de escultura, que abres un panorama para hacer cosas distintas a las que hacías en tu trabajo cuando ya aprendiste a hacer escultura, aprendiste cómo hacer cuadros y ahora eres un artista en crecimiento y desarrollo, entonces haces tu propia exhibición y exposición de arte. Entonces, el dejar de aprender te limita, te contrae, te detiene. La sugerencia de los padres es no dejar de aprender para que te mantengas vigente, para que te mantengas saludable y para que amplíes tus rangos de intervención, tanto con las personas a tu alrededor como contigo hacia tu interior. Porque estoy seguro que hay cosas que puedes creer que no sabes hasta que le dedicas tiempo para aprenderlas. Pero también estoy seguro que hay cosas que ni siquiera tenías presente en tu vida, que no querías, es más, no que no las quisieras, no te las imaginabas. Puede haber cosas que no creíste que podían estar en tu vida porque nunca las visualizaste como una posibilidad para que estuvieran contigo. De ahí que el aprender, mantenerte en constante aprendizaje, abre la posibilidad y abre las condiciones para que tus lugares de frecuencia, los lugares a los que vas, las personas con las que platicas, las cosas que hagas, se tornen en otro abanico más amplio que te llene de satisfacción, de éxito en la vida, que te abra la posibilidad para compartir y que genere más y mejores cosas de las que habías estado generando hasta ese punto. Entonces, no dejar de aprender se vuelve una recomendación importante que mientras estás en la escuela y trabajando seguramente la haces por condición natural de la situación, pero que para cuando ya eres un hijo en una edad tal que crees que puedes dejar de aprender, los padres sabios, maduros, experimentados, te dejan esta recomendación que es: no dejes de aprender independientemente de tu edad, independientemente de tu condición, de tu ubicación, de las cosas que estás haciendo, nunca dejes de aprender. Déjenme hacerles un recuento rápido de estas 6 recomendaciones de los padres para que hagan que la aviación sea tan padre. Por lo consiguiente, la vida también es muy padre. ¿Por qué los digo a las dos? Porque cualquiera de estas recomendaciones
tiene cabida perfecta en tu vida personal como en la aviación. Y dígase aviación como en tu vida desde que naces hasta que mueres. Partamos de que la número 1 es ser amable. Sé amable. Número 2, mantente enfocado en tu objetivo, indispensable para lograrlo. Número 3, rodéate de personas más inteligentes que tú y yo añado, amplía tu red de impacto para que tengas mucha gente a tu alrededor. La número 4 es enfócate en lo positivo y esta a mí me parece de las más importantes para poder disfrutar la vida independientemente de lo que esté sucediendo. Como número 5 es toma riesgos. Sí, toma riesgos, muchos riesgos. Los necesarios, los indispensables y un poco más. Solo ojo, no hagas que todo en la vida sea un riesgo. Y la número 6 es nunca dejes de aprender, puesto que es necesario, conveniente, benéfico, el que mantengamos a nuestro cerebro en una actividad tal que no envejezca y además de eso, ampliemos nuestro abanico de contactos, posibilidades, actividades, lugares a conocer, etcétera, etcétera, a través del aprendizaje. Estas 6 recomendaciones capturadas de muchas de las que me dijo mi papá, otras de las que dicen muchos padres a sus hijos, otras que son recomendaciones generales que aplican para cualquier situación, van enfocadas el día de hoy porque no es fácil ser papá. Yo siento que no es fácil, pero la realidad es que cuando ves, cuando sientes que tu papá hace ver el trabajo de ser padre fácil, es porque lo está disfrutando. No es fácil ser papá, pero haber visto al mío hacer la labor de padre y hacerla parecer muy sencilla, la verdad es que es un placer. Gozó ser papá, disfrutó ser papá. Los padres tienen una labor muy importante y trascendente con los hijos. Si no es fácil ser papá, pero el hacerlo ver sencillo, es porque están del otro lado. Hay frases que compartimos con los papás de manera rutinaria, pero hay algunas que quisiera yo que pudieran trascender en el tiempo. Y yo me encantaría decirle a mi papá más cosas de las que les dije. Incluso hace poco lo platicaba, precisamente por el tema del festejo del Día del Padre. Y es que no me quedé con ganas de hacer cosas o de decirle cosas a mi papá. Tuve la fortuna y tranquilidad de que en el momento de su partida no dejé algo inconcluso, no dejé algo abierto, no dejé cosas sin decir y tampoco cosas sin hacer. Lo que sí es que me queda claro que pude haber dicho o pude haber hecho más. ¿Por qué? Porque el tiempo es finito. Y ante las actividades, la distancia, el trabajo, las responsabilidades, etcétera, etcétera, cualquier otro pretexto que pueda utilizar, pude haber hecho más cosas, pude haber hecho más cosas. Las que dije o hice, no es que hayan sido suficientes, pero fueron las que tuve la posibilidad de decir y hacer en ese momento. Si me hubieran dado más tiempo con mi papá, seguramente haría y diría más cosas. Su presencia en mi vida ha sido la gran diferencia en mi vida, pero de mi relación con el mundo. Porque la trascendencia que él tuvo en mi vida no solo me impactó a mí, sino impactó al mundo por el que yo camino. Y ante su ausencia o su presencia, su enseñanza es tal que perdurará a través de mis hijos. Y por eso amo a un padre que, aunque ya no está en esta tierra, en este plano con nosotros, lo siento cerca, le platico y lo escucho a través de mis propias creencias. Pero sé que lo que hago, digo, pienso, etcétera, etcétera, mucho de ello está orientado o encaminado por él, otro tanto no, seguro, porque me queda claro que hay cosas que no tienen nada que ver en mi vida con lo que me enseñó mi papá, pero que en la suma global de los pros y contras en mi vida,
La balanza de los pros está directamente ligada con todas las enseñanzas de mi padre. Las palabras, los regaños, los comentarios, las sugerencias. Mi papá en muchas ocasiones me dijo, me sugirió, me orientó. Muchas hice caso, otras tantas no. Quizá también fueron demasiadas las que no hice caso. Pero la época, el momento, la edad, me llevó a aprender y en este punto darme cuenta que lo que él hizo, dijo, comentó, sugirió, tenía más inteligencia, tenía más valor, tenía más importancia que lo que yo en su momento pensaba y creía. Pero me doy cuenta ahora que su importancia, la relevancia de lo que dijo, lo importante de sugerencias, nunca fue tan grande, ni es tan grande, como el amor que él imprimió en mi vida y en la de mis hermanas. Por eso la trascendencia de lo que él hizo y de lo que él hace aún en su ausencia, porque su trascendencia va a nuestros hijos, va incluso más allá que mi propia presencia, porque me iré en algún momento y a través de mis actos, mis pensamientos, lo que yo deje va parte de lo que mi papá hizo con nosotros. Y eso me deja sumamente satisfecho y contento. No me avergüenzo, ni me voy a avergonzar en ningún momento, de decir que ningún hombre que he conocido o que conocí fue igual a mi padre. No me avergüenzo ni me avergonzaré, porque él fue y seguirá siendo ese superhéroe, esa persona especial, ese hombre completamente distinto y especial al resto de los hombres. Y que aun y cuando cada uno de nosotros amemos, respetemos, honremos a nuestros padres en vida o después de la vida, independientemente de lo que nosotros amemos a cada uno de nuestros padres, el mío, como seguramente el de cada uno de ustedes, mi padre es y seguirá siendo mi superhéroe, mi punto de referencia, mi objetivo para tratar de alcanzar un poquito de lo que él fue. Porque lo que él hizo trascendió, la forma en la que vivió, la forma en la que nos amó, es algo que supera cualquier expectativa que cualquier hijo haya tenido. Y en el momento en el que decidí que él quería que fuera mi padre, estoy seguro que valió la pena y lo volvería a hacer. Mi vida ha sido muy padre. La aviación es muy padre. Y eso es gracias al papá que tuve. Entonces, este programa tiene la finalidad de agradecer, reconocer todas las actividades que hacen y dejan de hacer los padres por sus hijos. Porque el pasado domingo 18 de junio celebramos y reconocemos a los padres en su día, cuando la realidad es que todos los días del año son padres y se merecen que todos los días del año les reconozcamos lo que hacen y dejan de hacer para nosotros y con nosotros, porque su apoyo, su guía, su enseñanza, sus regaños, todo eso va orientado a que estemos bien, a que estemos seguros, a que seamos mejores personas, arropado por el gran amor de padre que existe, que no tiene una comparación con el amor a la madre porque son condiciones y situaciones diferentes, pero que tiene tanta relevancia como el amor que la madre nos brinda a los hijos. Entonces, el día de hoy, reconociendo las actividades que hacen los papás, el valor, respeto que imprimen a su día a día para ejemplificarnos. Digamos también que todas las equivocaciones que han cometido como padres sirven como elemento para aprender en nuestra vida a día, el día a día. Reconozco en ellos un eslabón sumamente importante de esta vida, del cual no tendríamos por qué desprendernos. Por el contrario,
tenemos mucho que hacer y que aprender de ellos. Y antes de que diga la frase final del día de hoy, agradezco a quienes nos escuchan, no solo aquí en México, sino en cualquier parte del mundo. Y a través de este conducto, felicito a los papás en México, felicito a los papás en Latinoamérica, que seguramente muchos países celebraron como nosotros el Día del Padre, pero también hago extensiva la felicitación a los padres que se encuentran en cualquier otra parte del mundo, independientemente de que no haya sido hoy su día a festejar o que en fechas recientes no haya sido su día para festejar. Reconozco en ustedes el valor, gran valor que existe para que a través de los padres crezcamos, aprendamos y mejoremos como personas, como seres humanos, y forjemos el planeta y el mundo que queremos a futuro. Gracias por escucharme el día de hoy, gracias por escuchar Radio Pasión. No olviden que estamos en redes sociales, en las frecuencias de Radio Pasión US, tanto en YouTube como en TikTok, como en Facebook. Y yo de manera personal, José Luis Villanueva, agradecido porque me escuchen, hoy haciendo referencia a el estupendo padre que elegí para esta vida, agradeciendo también la bendición de ser padre de dos hermosas criaturas que iluminan mi vida a través de sus ojos, su sonrisa, el acariciar de sus cabellos, la gran bendición que tengo de poderlos abrazar, sentirlos, escucharlos respirar, sentir su aroma y recordar su niñez, recordar cuando eran pequeños y los cargaba. Eso es inimaginable y no tiene una comparación con cualquier cosa que pueda existir. Por eso, gracias por la oportunidad que me dan de ser su padre. Y para despedirme, dos frases célebres. La primera dice: si crezco para ser la mitad de la persona que eres, papá, entonces consideraré que mi vida es un éxito. Y permite repetirme: si crezco para ser la mitad de la persona que eres, papá, entonces consideraré que mi vida es un éxito. Y tengo mucho que trabajar en eso todavía. Gracias, papá. Y como siempre, me despido y los dejo para que nos escuchemos y nos veamos la próxima semana. Vive mucho y vive libre. Bye, bye.